Bueno, Sofi es como un nombre artístico. En realidad soy Marisa, Marisa Mazó. Pasa que en un tiempo tuve que se me borró digamos, el correo electrónico, así que estaba estudiando en la universidad y me tuve que hacer un Facebook, un correo rápido y bueno, mi hija me puso un nombre artístico. Pero bueno, en realidad soy Marisa. Para todos, Sofi, no pasa nada, estoy acostumbrada. Bueno, a ver, para saber en qué momentito ya me puedo comenzar a leer. Si Blanquita me da un ok, comenzaré. Sé que hay que esperar un poquito más que se conecten, pero bueno, mientras tanto. Hola, hola, ¿cuántos saludos? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Feliz día para todos. No importa que se esté terminando. Cuando quieras, empezamos. Bueno, comenzaré entonces. Un gusto para todos. Espero leer bien. Bueno, comenzamos entonces el libro de Viento y Ceniza, el capítulo 88, en la estela del escándalo. La lluvia que había amenazado con caer llegó por la noche y el día amaneció gris, lúgubre y húmedo. La señora Buck se encontraba en un estado similar, sorbiéndose la nariz contra el delantal y repitiendo una y otra vez: «Oh, si Arch hubiese estado aquí, pero no pude encontrar a nadie excepto a Kenny Lindsay, y para cuando él corrió a buscarla, a McNeil y a Abernathy. No te preocupes por eso». «Alainer», dijo Jane, y la besó con afecto. «Tal vez sea lo mejor. Nadie ha sufrido ningún daño. La casa todavía está en pie». Miró con nostalgia las vigas del lecho que él mismo había tallado, y es posible que pronto resolvamos este terrible asunto, si Dios quiere. «Si Dios quiere», repitió ella, santiguándose. «He preparado un poco de comida para que no se mueran de hambre en el camino, señor». Richard Brown y sus hombres se habían refugiado bajo los árboles lo mejor que habían podido. Nadie les había ofrecido hospitalidad, lo que era un claro indicio de su falta de popularidad, teniendo en cuenta cómo eran los hábitos de Highlands en esos asuntos. Pero también era un claro indicio de nuestra propia falta de popularidad el hecho de que le permitieran arrestarnos a un tipo como Brown. En consecuencia, los hombres de Brown estaban empapados, mal alimentados, sin haber comido e irritables. Yo tampoco había dormido, pero al menos había desayunado. Estaba caliente y por el momento seca, lo que me hizo sentirme un poco mejor, aunque mi corazón dio un vuelco y mis huesos se llenaron de plomo cuando llegaron al inicio de un sendero. Miré hacia atrás a la casa, chorreantes. Fue un viaje triste, en su mayor parte silencioso. Jen y yo cabalgamos bastante cerca uno del otro, pero no podíamos hablar de nada importante, por miedo a que los hombres de Brown nos oyeran. En cuanto a Richard Brown, había perdido seriamente la compostura. Estaba bastante claro que él jamás había tenido intención de llevarme a ningún lado para que me juzgasen, sino que simplemente había usado ese pretexto como medio para vengarse de Jane por la muerte de Lionel. Solo Dios sabía qué habría hecho si supiera lo que había ocurrido realmente con su hermano, teniendo a la señora Buck al alcance de la mano. Pero, con la presencia de Tom Christie, estaba obligado a llevarnos a Hillsborough. Tom Christie cabalgaba con el rostro ensimismado, sin hablar a nadie. El hombre al que Jem le había cortado la cara no estaba allí. Supuse que habría regresado a Bruceville, pero el caballero al que yo había disparado seguía con nosotros. No sabía cuán grave era la herida, ni tampoco si la bala había penetrado o solo le había rozado un costado. No estaba incapacitado, pero era claro que por la forma en que se encorvaba hacia un lado y por las contorsiones que aparecían cada tanto en su rostro, que estaba dolorido. Titubeé durante un tiempo. Había traído conmigo un pequeño botiquín, así como unas alforjas y un catre de campaña.
Dadas las circunstancias, mi sentido de compasión hacia aquel hombre era relativamente escaso. Por otra parte, el instinto era fuerte y, como le expliqué a Jane en voz baja cuando preparamos a acampar y pasar la noche, las cosas no mejorarían si aquel hombre moría a causa de una infección. Cobré ánimo para ofrecerme a examinarlo y venderle la herida apenas se presentase la oportunidad. El hombre, al parecer, se llamaba Ezra. Estaba a cargo de distribuir cuencos de comida a la hora de la cena, y aguardé junto al pino bajo el que Jane y yo nos habíamos refugiado, con la intención de hablarle con amabilidad cuando nos trajera nuestra comida. Se acercó, con un cuenco en cada mano y los hombros encorvados, bajo un abrigo de cuero que le protegía de la lluvia. Pero antes de que pudiera decirle nada, me dirigió una sonrisa desagradable, escupió con fuerza en un cuenco y me lo pasó. El otro lo dejó caer en los pies de Jane, salpicándole las piernas con guiso de venado seco. «Oh», dijo con expresión mansa, y giró sobre sus talones. Jane se sacudió como una gran serpiente enroscándose, pero yo le cogí el brazo antes de que pudiera golpearlo. «No importa», dije y añadí, «que se pudra». La cabeza del hombre giró de repente con los ojos muy abiertos. «Que se pudra», repetí mirándolo. Ya había visto el rubor de la fiebre en su cara cuando se acercó y captado el débil y dulce aroma de pus. Ezra parecía completamente desconcertado. Volvió corriendo al fuego, chisporroteante, y se negó a mirar en mi dirección. Yo todavía tenía en la mano el cuenco que él me había dado, y para mi sorpresa alguien me lo quitó. Tom Christie arrojó el contenido a los arbustos y me pasó el suyo. Luego se alejó sin decir nada. Pero comencé a decirle por la intención de devolvérselo. No nos moríamos de hambre, gracias al poco de comida de la señora Buck, que ocupaba toda una alforja. Pero me detuvo la mano Jane en mi brazo. «Cómetelo, Sassenach», dijo. «Lo ha hecho con buena intención». Más que buena, pensé. Yo sentí sobre mí las miradas hostiles de los hombres que rodeaban el fuego. Notaba un nudo en la garganta y no tenía apetito, pero saqué mi cuchara del bolsillo y comí. Bajo una cicuta cercana, Tom Christie se había envuelto en una manta y se había tumbado solo, con el sombrero cubriéndole la cara. Llovió durante todo el trayecto a Silverstone. Una vez allí encontramos refugio en una posada. Jane había traído todo el dinero en metálico que nos quedaba y, en consecuencia, pudimos pagarnos una habitación. Brown apostó a una guardia en la escalera. Me quedé frente al fuego con mi enagua, habiendo dejado el abrigo y el vestido tendidos sobre un banco para que se secaran. «¿Sabes?», observé. Richard Brown no había previsto nada de esto. ¿A quién piensa entregarnos exactamente? «Al alguacil del condado», respondió Jane, desatándose el pelo y sacudiéndoselo sobre el hogar. «Oh, si esto no es posible, a un juez de paz, tal vez». «Sí, pero ¿luego qué? No tiene pruebas ni testigos. ¿Cómo puede celebrarse aunque sea solo pareció un juicio?» Jane me miró con curiosidad. «Jamás te han juzgado por nada, ¿verdad, Sassenach?» «Sabes que no». «A mí sí, por traición». ¿Y qué ocurrió?» «Me hicieron ponerme en pie y me preguntaron mi nombre. Le dije el juez. Murmuró algo a sus amigos y declaró: condenado, cadena perpetua. Ponedle los grilletes. Me sacaron al patio del tribunal e hicieron con un herrero que me pusieran grilletes en las muñecas. Al día siguiente comenzamos la caminata hasta Muir. ¿Te hicieron caminar hasta allí? ¿Desde Inverness?» No tenía mucha prisa por llegar, Sassenach. Tomé un profundo aliento, tratando de mantener a raya la sensación de vértigo en la boca de mi estómago. «Ya veo. Bueno, pero seguramente un asesinato», pensé, que podía decirlo sin tartamudear, pero no lo logré. Tendría que fallarse en un juicio por jurado, ¿no? Es posible, y sin duda yo asistiré en ello, si las cosas llegan tan lejos.
El señor Brown parece pensar que así lo harán. Le está contando las historias a todos en el bar, convirtiéndonos en monstruos depravados. Lo que debo decir es que no es una gran hazaña, teniendo en cuenta las circunstancias. Apreté los labios para evitar responder de manera impulsiva. Era consciente de que él tenía claro que yo había tenido elección. Él sabía que yo sabía que él no había tenido nada que ver con Malva, en primer lugar, pero no puede evitar percibir una sensación de culpa en ambas direcciones. Por ese desesperado atolladero en el que no nos encontramos, tanto por lo que había ocurrido después como por la misma muerte de Malva, aunque Dios sabía que yo habría dado cualquier cosa por hacerla revivir. Me di cuenta de que él tenía razón respecto a Brown. Cuando estaba mojada y con frío había prestado poca atención a los ruidos provenientes del bar en la planta inferior, pero luego oí la voz de Brown que resonaba en la chimenea y era evidente que estaba haciendo exactamente lo que Jane había dicho, manchando nuestras reputaciones, contándolo todo, de modo que pareciera que él y su comité de seguridad habían asumido la tarea de apresarnos y entregarnos a la justicia, y de la misma manera generando prejuicios en cualquier miembro potencial del jurado, asegurándose de que la historia se difundiera con sus detalles más escabrosos. ¿Hay algo que podamos hacer?, pregunté. Él asintió y sacó una camisa limpia de la alforja. Bajar a cenar y parecernos lo menos posibles a unos asesinos depravados, a Negan. De acuerdo, respondí, y con un suspiro saqué el gorro con adornos de cintas que había guardado. No debería haberme sorprendido. Había vivido lo suficiente como para tener una visión bastante cínica de la naturaleza humana, y había vivido lo suficiente en esa época como para saber cuán directamente se expresaba la opinión pública, y sin embargo me asombré cuando la primera piedra me acertó en el muslo. Estábamos al sur de Hillsborough. El tiempo seguía húmedo, los caminos embarrosos y el viaje difícil. Creo que Richard Brown hubiera estado encantado de entregarnos al alguacil del condado de Rowan si tal persona hubiera estado disponible, pero le informaron de pie al pueblo que estaba vacante y que el último ocupante había huido deprisa de la noche a la mañana y aún no se había encontrado a nadie dispuesto a reemplazarlo. Deduje que se trataba de una cuestión política, puesto que el último alguacil se había inclinado por la independencia, mientras que la mayoría de los habitantes del condado seguían albergando fuertes sentimientos leales a la corona. No averigüé los detalles del incidente que había generado la apresurada partida del último alguacil, pero las tabernas y las posadas cercanas de Hillsborough zumbaban como nidos de avispas como consecuencia. El Tribunal Superior había dejado de reunirse unos meses antes y los jueces que lo atendían consideraban que era demasiado peligroso presentar tal y como estaban las cosas. El único juez de paz que pudo encontrar se negó de lleno a tenernos bajo su custodia, además de informarle a Brown de que su vida corría peligro si se implicaba en cualquier polémica. Pero no tiene nada que ver con la política, le había gritado Brown frustrado. Es un asesinato, por el amor de Dios, un simple asesinato. Hoy en día todo es político, señor, le explicó tristemente el juez de paz. Un tal Kevin Mickleglass, meneando la cabeza. Yo no me arriesgaría a ocuparme siquiera de un caso de ebriedad y escándalo, por miedo a que echaran mi casa abajo y dejaran viuda a mi esposa. El alguacil intentó vender su puesto, pero no pudo encontrar a nadie interesado en comprarlo. No, señor, tendrá usted que dirigirse a otra parte. Brown no podía de ninguna manera llevarnos a Cross Creek o a Campbellton, donde la influencia de Jocasta Cameron era importante y donde el juez local era su buen amigo, Facar Campbell. De modo que nos pusimos rumbo al sur en dirección de Wilmington. Los hombres de Brown estaban desalentados. Habían esperado un simple linchado y el incendio de la casa, tal vez algún que otro saqueo, pero ese viaje prolongado y tedioso en un lugar a otro
Su ánimo se hundió todavía más cuando Ezra, que venía aferrándose a su caballo mareado por la fiebre, de pronto cayó al camino y lo recogieron muerto. No pedí permiso para examinar el cuerpo y en cualquier caso no me hubieran dado, pero por la forma en que se tambaleaba supuse que simplemente había perdido la conciencia, que se había caído y se había roto el cuello. Pero unos cuantos de los otros lanzaron miradas de temor sincero hacia mí después de ese acontecimiento, y su entusiasmo por la aventura disminuyó de manera perceptible. Richard Brown no desistió de su propósito. Yo estaba segura de que nos habría disparado sin piedad mucho tiempo antes, de no ser que Tom Christie, mudo y gris en las brumas matinales del camino, decía poco y ese poco se limitaba a sus necesidades. Yo habría pensado que se movía mecánicamente en la aturdida niebla del olor. Si una noche no me hubiera vuelto, cuando estábamos acampando a la vera del camino, y hubiese visto sus ojos clavados en mí con una mirada tan desnuda de angustia que apreté la vista rápidamente, solo para ver a James sentado a mi lado contemplando a Tom Christie con una expresión pensativa. Pero la mayor parte, Christie mantenía una expresión impasible en el rostro, y Richard Brown aprovechaba cada oportunidad de difundir su versión del relato del asesino de Malva, tal vez tanto para saherir a Christie, contándoselo una y otra vez, como para generar un efecto en nuestras reputaciones. En cualquier caso, no debería haberme sorprendido cuando nos apedraron en un pequeño caserío sin nombre al sur de Hillsborough. Pero me sorprendí, estuve a punto de caerme del caballo, porque estaba perdiendo el equilibrio. Otra piedra me dio en el muslo y otra en el pecho, quitándome el aliento, y cuando más rebotó dolorosamente en mi cabeza, solté la rienda, mientras el caballo, atemorizado, saltaba y gritaba. Salí volando y aterricé en el suelo con un golpe que me sacudió todos los huesos. Debería haber estado aterrorizada, de hecho, estaba furiosa. La piedra que me había dado en la cabeza se había desviado gracias al espesor de mi pelo y al gorro que llevaba puesto, pero me había dejado el irritable dolor de una bofetada o un pellizco. Me puse en pie instintivamente, tambaleándome, y pude ver a un muchacho que se burlaba desde la orilla, gritando y bailando. Me balanceé sobre él, le agarré el pie y tiré. Él soltó un alarido, resbaló y cayó sobre mí. Golpeamos el suelo juntos y rodamos en un remolino de faldas y capas. Yo era más vieja, más pesada y estaba completamente enloquecida. Todo el temor, la angustia y la incertidumbre de las últimas semanas se convirtieron en un hervor instantáneo, y le golpeé su cara, burlona, 2 veces con toda la fuerza que pude. Sentí algo se rompía en mi mano y el dolor me atravesó el brazo. Él lanzó un aullido y se retorció para escaparse. Era más pequeño que yo, pero el pánico le había dado fuerzas. Me esforcé por seguir apresándolo. Lo agarré de los pelos. Él movió los brazos para devolverme el golpe, me tiró el gorro, me cogió el pelo y tiró con fuerza. El dolor reavivó mi furia y le clavé un rodillazo en el lugar que pude, una vez y luego otra, buscando sin ver sus partes blandas. Su boca se abrió con una muda O y sus ojos sobresalieron. Relajó los dedos y me soltó el pelo. Entonces yo me alcé sobre él y lo abofeteé con toda mi fuerza. De pronto, una gran roca me acertó en el hombro con un golpe brutal y caí de costado por el impacto. Traté de volver a pegarle, pero no podía levantar el brazo izquierdo, jadeando y sollozando. Él consiguió soltarse y se alejó a gatas, sangrando por la nariz. De rodillas yo también me giré para mirarlo, y me encontré con los ojos de un joven, con una expresión intensa en la cara y los ojos ardientes de entusiasmo, con una piedra en la mano, listo para lanzarla. Me acertó en el pómulo y me tambaleé mientras se me burlaba la vista. Luego, algo muy grande me golpeó desde atrás y me encontré de cara contra el suelo, aplastada por el peso de un cuerpo sobre el mío. Era Jamie. Me di cuenta por el jadeante Madre Santa, y su cuerpo se agitó cuando las piernas le acercaron.
Le acertaron. Yo podía oír el espantoso ruido que hacían al chocar contra su piel. Había mucho griterío. Oí la voz ronca de Tom Christie. Luego un disparo aislado. Más gritos, pero de otra clase. Uno o dos golpes sordos de piedras que caían en la tierra cerca de nosotros. Y un último gruñido de Jane cuando una le dio de lleno. Permanecimos tumbados unos momentos y de pronto cobré conciencia de las incómodas púas de una planta que había quedado aplastada bajo mi mejilla y el aroma penetrante y amargo de sus hojas en mi nariz. Luego James se incorporó lentamente, tomando aliento de manera intercortada, y yo me levanté a mi vez, sosteniéndome con un brazo tembloroso. Tenía la mejilla hinchada y el hombro me latía, pero no había tiempo de prestar atención a eso. ¿Te encuentras bien? James se estaba levantando, pero de pronto volvió a sentarse. Estaba pálido y un hilo de sangre le caía por un lado de la cara, debido a un corte que tenía en el cuero cabelludo, pero asintió y se levantó con una mano al costado. Sí, estoy bien, dijo, pero con un jadeo que me indicó que era muy probable que tuviera las costillas fisuradas. ¿Cómo te encuentras tú, Sassenach? Bien, conseguí ponerme en pie temblando. Los hombres de Brown se habían dispersado, algunos persiguiendo los caballos que habían huido durante la trifulca, otros maldiciendo, reuniendo los restos de sus pertenencias en el camino. Tom Christie se encontraba junto al sendero, vomitando entre los arbustos. Richard Brown estaba bajo un árbol, observando, con la cara blanca. Me miró con furia. Luego apartó la mirada. No paramos en ninguna otra taberna en el camino. Capítulo 89. A la huida a la luz de la luna. Si vas a pegarle a alguien, Sassenach, le conviene hacerlo en las partes blandas. Hay demasiados huesos en la cara. Y luego tienes que tener en cuenta los dientes. Jane extendió los dedos y se presionó suavemente los nudillos heridos e hinchados. Y ella exhaló entre dientes. Muchas gracias por el consejo. ¿Y tú cuántas veces te has roto la mano pegándole así a alguien? Él sintió el impulso de echarse a reír. La visión de ella golpeando el muchacho con furia descontrolada, con el pelo ordeando al viento y una mirada sanguinaria en los ojos. Era algo que guardaría para siempre, pero no lo hizo. ¿Te has roto la mano, Enikian? ¿Cómo lo sabes?, replicó ella. Yo soy la doctora aquí. Si te la hubieras roto, dijo, estarías pálida y vomitando. No tendrías la cara tan roja ni estarías tan irritada. ¿Irritada? Y una mierda. Ella soltó la mano y lo miró con furia al tiempo que la apretaba contra sus senos. En realidad solo estaba un poco sonrojada y muy atractiva, con su pelo rizándose de una salvaje mata alrededor de la cabeza. Uno de los hombres de Brown había recogido el gorro caído después del ataque y se lo había ofrecido tímidamente. Enfurecida, ella se lo había quitado de las manos y lo había guardado con violencia en una alforja. ¿Tienes hambre, muchacha? Sí, admitió ella, consciente de que los tipos en algún hueso roto por lo general no sentían mucho apetito inmediatamente, aunque comían con una voracidad asombrosa una vez que el dolor disminuía. Él urgió en la alforja, bendiciendo a la señora Buck cuando sacó el puñado de albaricoques desecados y una gran cuña de queso de cabra. Los hombres de Brown estaban cocinando algo junto al fuego, pero desde la primera noche él y Claire no habían tocado otra comida que la que ellos mismos habían traído. Jane se preguntó cuánto duraría esa farsa al tiempo que cortaba un poco de queso y se lo pasaba a su esposa. Tenían comida tal vez para una semana si lo racionaban. Quizá el tiempo suficiente para llegar a la costa, si seguía haciendo buen tiempo. ¿Y luego qué? Desde el principio había estado seguro de que Brown no tenía ningún plan y estaba intentando lidiar con una situación que se le había ido de las manos. Brown tenía ambición, codicia y un respetable sentido de la venganza, pero casi ninguna capacidad de anticipación. Y de pronto se encontraba teniendo que cargar con ellos dos,
obligarlo a trasladarse de un sitio al otro. La mitad de sus hombres había resultado heridos por las piedras lanzadas. James reflexivamente se sacó un hematoma grande y doloroso que tenía en la punta del codo. Él, por su parte, no tenía alternativa. Ahora Brown tampoco. Sus hombres estaban cada vez más inquietos, tenían cultivos que atender y no habían esperado tener que formar parte de lo que veían como una misión irrealizable y ridícula. Podría intentar huir solo, pero luego, ¿qué? No podía dejar a Claire en manos de Brown, e incluso si consiguiera sacarla de aquí, tampoco era conveniente regresar al cerro, tal como estaban las cosas. Hacerlo implicaría volver a encontrarse de nuevo en el ojo del huracán. Suspiró, luego contuvo el aliento y lo soltó delicadamente. No creía que tuviera las costillas fracturadas, pero le dolían. «Espero que tengas un poco de ungüento», dijo. «Sí, desde luego». Ella tragó el pedacito de queso y buscó la bolsa. «Te pondré un poco en el corte que tienes en la cabeza». Él se lo permitió, pero luego insistió en untarle la mano a ella. Claire replicó diciendo que se encontraba perfectamente, que deberían guardar el ungüento por si había que utilizarlo más adelante, pero de todas formas él dejó cogerle la mano y esparcir la crema de olor dulce por sus nudillos, sintiendo la dureza de los huesos finos y pequeños de su mano bajo los dedos de él. Ella detestaba tanto estar indefensa, pero la armadura de la furia justificada estaba esfumándose, y si bien seguía mirando con una expresión feroz a Brown y a sus hombres, James se dio cuenta de que su esposa tenía miedo, y con razón. Brown estaba nervioso y no podía quedarse quieto. Se movía de un lado al otro, hablando con un hombre y luego con el siguiente. Aunque no hiciera falta, verificaba innecesariamente los caballos atados, se servía una taza de anchicoria y le sujetaba sin beber hasta que se enfriaba, y luego la arrojaba a los arbustos, y todo el tiempo su mirada se posaba en ellos. Brown era impetuoso y tenía pocas luces, pero a James le parecía que no era del todo estúpido, y estaba claro que le había dado cuenta de que su estrategia de difundir cotilleos y escándalos concerniente a sus prisioneros con el objetivo de ponerle en peligro tenía varias deficiencias graves, teniendo en cuenta que él estaba obligado a mantenerse muy cerca de los mencionados prisioneros. Una vez terminaba su frugal cena, James se tumbó con cuidado y Claire se acurrucó a su lado en posición fetal, en busca de consuelo. Pelear era una actividad agotadora. Lo mismo ocurría con el miedo. Ella se quedó dormida en pocos minutos. James sintió el aguijón del sueño, pero aún no quería rendirse a él, así que se dedicó a recitar algunos de los poemas que Brianna le había enseñado. Le gustaba bastante aquel sobre el platero de Boston que corría a Lexington a dar la alarma. El grupo comenzaba a instalarse para pasar la noche. Brown se había sentado y miraba el suelo con expresión oscura, pero luego se puso de pie de un salto y empezó a caminar hacia el lado y hacia el otro. En cambio, Christie casi no se movía, aunque tampoco se dispuso a tumbarse. Se sentó en una roca con su cena prácticamente intacta. Vio un movimiento fugaz cerca de la boca de Christie, un ratoncito que trataba de acercarse al plato abandonado que estaba en el suelo. A Jane se le había ocurrido un par de días antes, de esa vaga manera de que uno reconoce un hecho que conocía inconscientemente desde que hacía bastante tiempo. Tom Christie estaba enamorado de su esposa. Pobre infeliz, pensó. Seguramente Christie no creía que Claire tuviera algo que ver con la muerte de su hija. De lo contrario, no estaría allí. ¿Acaso pensaba que James sí? Se quedó tumbado, observando cómo el fuego jugaba por las demacradas facciones de Christie, que no dejaban de entrever sus pensamientos. Algunos hombres podían leérselos como libros. Tom Christie no era uno de ellos, pero si alguna vez él había visto a un hombre consumido delante de sus ojos, sería tan solo por la fatalidad de su hija, o también porque necesitaba desesperadamente una mujer. Él ya lo había visto antes, ese roer del alma, y lo había experimentado. ¿O acaso Christie
si pensaba que Claire había matado a Malva o había estado implicada de alguna manera en su muerte. Ese sería un dilema para cualquier hombre honorable. La necesidad de una mujer. La idea le hizo regresar al momento de la percepción de que los sonidos que habían estado oyendo en el bosque a sus espaldas ya estaban allí. Él se había dado cuenta 2 días antes de que los seguían, pero la noche anterior había acampado en un prado descubierto, donde sus perseguidores no podían esconderse. Moviéndose lentamente, pero sin intentar ser furtivo, se incorporó, cubrió a Claire con su capa y se internó en el bosque, como si sintiera una llamada de la naturaleza. La luna era rápida y jorobada, y había poca luz debajo de los árboles. Cerró los ojos y volvió a abrirlos al mundo de la oscuridad, ese lugar de figuras que carecían de dimensión y de un aire que albergaba espíritus. Pero no fue un espíritu lo que salió detrás de la silueta de un pino. Que el bendito Miguel nos defendía, dijo Jane en voz baja. Que los benditos ejércitos de ángeles y arcángeles estén contigo, tío, le respondió Ian en el mismo tono, aunque creo que unos pocos reinos y dominios tampoco vendrían mal. Bueno, no sería ya yo quien se pudiera si la divina providencia tomara cartas en el asunto, dijo Jane, muy animado por la presencia allí de su sobrino. Por mi parte no tengo la menor idea de cómo salir de este estúpido atolladero. Ian soltó un gruñido. Jane vio que la cabeza de su sobrino se volvía y examinaba el débil resplandor del campamento. Sin decir una palabra, se internaron más en el bosque. No puedo estar fuera mucho tiempo, o vendrían a buscarme, dijo Jane. ¿Va todo bien en el cerro? Ian se encogió de hombros. Hay habladurías, respondió, en un tono de voz que indicaba que se refería a todo, desde el cotilleo de las ancianas a insultos que deben resolverse con violencia. Pero aún no ha muerto nadie. ¿Qué debo hacer, tío Jane? Richard Brown está pensando, y solo Dios sabe a qué nos llevará eso. Piensa demasiado. Esos hombres son peligrosos, señaló Ian, y se echó a reír. Sí, es cierto. Ha estado difundiendo la historia en todas las tabernas y posadas por la que hemos pasado. Supongo que con la esperanza de aumentar la indignación pública hasta el punto de que pueda convencer a algún funcionario estúpido, de que se haga cargo de nosotros, o mejor aún, que pueda enardecer a una turba para que nos coja y nos cuelgue de inmediato, y resolver de ese modo su problema. Ah, sí. Bueno, tío, sí, eso es lo que tiene en mente. Está dando resultado. No creerías las cosas que he oído, siguiéndote el rastro. No sé. Jane se estiró con delicadeza, calmando el dolor de sus rodillas. Era solo gracias a una divina providencia que las cosas no iban peor. Eso y la furia de Claire, que habían interrumpido el ataque cuando todos se detuvieron a mirar el espectáculo de ella abalanzándose sobre su atacante. Pero también se ha dado cuenta de que si quieres convertir a alguien en blanco, es sabio hacerse a un lado. Está pensando, como ya he dicho, si debiera irse o mandar a alguien. Yo seguiré, entonces, y veré qué ocurre. Jane sintió más que ver el gesto de Ian. El joven se movió como si fuera a marcharse, pero vaciló. ¿Estás seguro, tío, de que no sería mejor esperar un poco y luego huir? No hay helechos por aquí, pero podríamos refugiarnos en las colinas cercanas. Estaríamos escondidos y a salvo antes del amanecer. No serviría de nada, Ian dijo. Seríamos fugitivos y sin duda pondrían precio a nuestras cabezas, con toda la comarca ya vuelta en contra de nosotros, con acusaciones, artículos en periódicos sensacionalistas. La gente haría el trabajo de Bran en poco tiempo, y, además, huir equivaldría a admitir nuestra culpabilidad. Ian suspiró, pero expresó su acuerdo con el gesto. Bueno, pues, dijo, dio un paso adelante y abrazó a Jane, lo apretó con fuerza durante un instante y luego desapareció. Jane dejó escapar un largo suspiro por el dolor de sus costillas lastimadas. Que Dios te acompañe, Ian, le dijo. Luego regresó al campamento. Cuando volvió a tumbarse junto a su esposa,
Todo estaba en silencio. Los hombres dormían como troncos, cubiertos por las mantas, pero dos figuras permanecían junto a las brasas del fuego casi apagado, Richard Brown y Thomas Christie, cada uno sobre una roca, solos con un pensamiento. «Tendría que despertar a Claire y contárselo», reflexionó un momento, con la mejilla contra la cálida suavidad de su pelo, y, a regañadientes, decidió que no. Podría animarla un poco saber de que la presencia de Jan, pero no quería arriesgarse a despertar las sospechas de Brown. Y si éste percibía algún cambio en la actitud o en la expresión de Claire que le revelara que algo ocurría, no, mejor no, al menos por el momento. Echó un vistazo al suelo cerca de los pies de Christie y vio unos movimientos fugaces y escurridizos en la oscuridad. El ratón había traído a unos amigos para compartir el festín. Capítulo 90. 46 habichuelas a mi favor. Al amanecer, Richard Brown ya no estaba. El resto de los hombres parecían deprimidos, pero resignados y bajo el mando de un tipo rechoncho y taciturno llamado Akes. Reanudamos nuestra marcha hacia el sur. Algo había cambiado durante la noche. Jane había perdido parte de la atención que lo había absorbido desde nuestra partida del cerro, a pesar de la tensa, dolorida y descorazonada que yo misma estaba. Ese cambio me reconfortó ligeramente, aunque me preguntaba qué le habría causado. ¿Sería lo mismo que había hecho que Richard Brown desapareciera de una manera tan misteriosa? Pero Jane no dijo nada, aparte de preguntar por mi mano, que estaba dolorida y tan rígida que me costó un poco flexionar los dedos. No dejó de vigilar a nuestros acompañantes, pero la disminución de la tensión también los había afectado a ellos. Comencé a tener menos miedo de que de pronto perdieran la paciencia y nos atacaran. Como si correspondiese con esa atmósfera más relajada, el tiempo se despejó de repente, lo que hizo que todos se sintiesen algo más animados. Sin la constante malevolencia de Richard Brown, los otros hombres, al menos en ocasiones, se comportaban de una manera más decente. Como siempre ocurría, el tejido y las adversidades del viaje habían cansado a todos, de modo que bajábamos por los caminos llenos de polvo, en silencio y unidos por el agotamiento, sino por otra cosa al final de cada día. La neutralidad se modificó de inmediato en Brunswick. Desde uno de los días antes, estaba claro que Dickens anticipaba algo y que cuando llegamos en las primeras casas vi que empezaba a suspirar de alivio. No me sorprendí, por tanto, cuando nos detuvimos a refrescarnos en una taberna al borde de aquel asentamiento diminuto y semiabandonado y encontrarnos a Richard Brown aguardándonos. Si fue una sorpresa cuando, sin más que una palabra murmuraba de Brown, de pronto Akes y dos más cogieron a Jane, haciéndole tirar la taza que tenía en la mano y golpeándolo contra la pared del edificio. Yo solté mi propia taza y me lancé sobre ellos, pero Richard Brown me cogió del hombro como una tenaza y me arrastró hacia los caballos. «Suélteme, ¿qué hace? Suélteme», le dije. Le propiné una patada y estuve cerca de arrancarle los ojos, pero él me agarró ambas muñecas y gritó a uno de los hombres que lo ayudara. Entre los dos, me alzaron sobre un caballo montado por otro de los secuaces de Brown. Había bastante griterío donde estaba Jem y un alboroto general, lo que se hizo que algunas personas salieran de la taberna a ver qué sucedía, pero ninguno parecía dispuesto a meterse con un grupo numeroso de hombres armados. Tom Christie protestaba a gritos. Lo vi de reojo golpeándole a uno de los hombres en la espalda, pero sin que eso sirviera para nada. El hombre que estaba detrás de mí me cogió por la cintura, me apretó con fuerza, quitándome el aliento que me quedaba. Luego empezamos a correr por el camino a toda velocidad, mientras Brunswick y Jane desaparecían en el polvo. Mis furiosas protestas, exigencias y preguntas no generaron respuesta alguna más allá de la orden
de que me quedara callada, acompañada de otro apretón de advertencia por parte del brazo que me sujetaba. Temblando de furia y terror, me sometí a ese momento. Vi que Tom Christie seguía con nosotros, estremecido y perturbado. «Tom», grité, «Tom, regrese. No deje que maten a James, por favor». Él miró en mi dirección, alarmado, se levantó en los estribos y luego se volvió hacia Richard Brown gritando algo. Brown meneó la cabeza, tiró de las riendas para que Christie pudiera ponerse a su altura e, inclinándose hacia él, le gritó algo que debió pasar por una explicación. Era evidente que a Christie no le gustaba la situación, pero se sometió. Frunciendo el ceño y echándose hacia atrás, llevó a su costado la cabeza de su caballo y trazó un círculo para ponerse en una posición desde la que pudiera hablarme. «No lo matarán ni le harán daño», dijo, levantando la voz para que pudiese oírse. «Brown me ha dado su palabra de honor». «¿Y usted le cree, por el amor de Dios?». Pareció desconcertado. La indecisión se reflejó en sus facciones, pero luego apretó los labios y meneó la cabeza. «Todo saldrá bien», aseguró, pero evitaba gritar. De tanto gritar. Casi se me corta. Y me dolía el estómago, apretado con un nudo de miedo. «Vuestra velocidad había disminuido una vez que dejamos atrás Brunswick y me concentré en respirar. No hablaría hasta que estuviese segura de poder hacerlo sin que me temblara la voz». «¿A dónde me llevan?», pregunté por fin. Me senté rígida en la montura, soportando una indeseada intimidad con el hombre detrás de mí. «A New Bern», dijo, a un tono de lúgubre satisfacción, y allí, gracias a Dios, la haremos callar por fin. El viaje a New Bern pasó en una bruma de temor, nerviosismo e incomodidad física. Si bien me preguntaba qué sería de mí, todas esas especulaciones quedaban ahogadas por mi inquietud sobre James. Tom Christie era mi única esperanza de averiguar algo, pero él me evitaba, mantenía las distancias, y eso a mí me resultaba tan alarmante como todo lo demás. Él estaba preocupada, incluso más desde la muerte de Malva, pero yo ya no tenía una expresión de sordo sufrimiento. Su nerviosismo era patente. Yo tenía el terrible temor de que él supiera o sospechara de que James estaba muerto, pero que no quisiera admitirlo ni a mí ni a mí mismo, ni a sí mismo. Estaba claro de que todos los hombres compartían la urgencia de mi captor de liberarse de mí lo antes posible. Nos deteníamos muy poco tiempo y solo cuando era absolutamente necesario que los caballos descansaran. Me ofrecieron alimento, pero no pude comer. Cuando llegamos a New Bern, yo estaba totalmente agotada por el mero esfuerzo físico de la cabalgata, pero mucho más por la constante tensión de las preocupaciones. La mayoría de los hombres se quedaron en una taberna en las afueras. Bram y uno de los otros me llevaron a través de las calles acompañados por un Tom Christie mudo, hasta que por fin llegamos a una casa grande de ladrillos blanqueados. Era la residencia, como me informó Brown, que vivo placer del alguacil Tolliver, también la cárcel de la ciudad. El alguacil, un tipo oscuramente apuesto, me examinó con una especie de especulación interesada, mezclada con un creciente desagrado al enterarse del crimen del que me acusaban. Yo no hice ningún intento de desmentirlo o defenderme. La habitación se enfocaba y desenfocaba. Necesitaba toda mi atención para impedir que se me doblaran las rodillas. Apenas oí la mayor parte del diálogo entre Brown y el alguacil, pero al final, justo antes de que me llevaran a la casa, de pronto encontré a Tom Christie a mi lado. «Señora Fraser», dijo con voz muy baja, «créame, él está bien. Yo no quiero tener su muerte en mi conciencia ni la suya». Estaba mirándome directamente por primera vez. Días, semanas, y la intensidad de aquellos ojos grises me resultó tanto desconcertante como extrañadamente reconfortante. «Confíe en Dios», susurró. «Él librará a los justos de los peligros». Y con un fuerte e inesperado apretón de mi mano desapareció. Para ser una cárcel del siglo XVIII, podría haber sido peor. La celda de la mujer consistía
de las mujeres consistía en una pequeña habitación en la parte trasera de la casa del alguacil, que probablemente había sido una de las clases de almacén en un principio. Las paredes estaban enyesadas, aunque algún ocupante con intenciones de fuga había arrancado un buen pedazo de escayola antes de descubrir que debajo había capas de tablones y debajo de eso una muralla impenetrable de ladrillos y barro cocido, que me confrontó de inmediato con su anodina impenetrabilidad cuando se abrió la puerta. No había ventana alguna, pero una lámpara de aceite ardía en una repisa junto a la puerta, proyectando un mortecino haz de luz que alumbraba la franja de ladrillos, desnudos, pero que dejaba las esquinas de las habitaciones en penumbra. No pude ver el cubo para las necesidades nocturnas, pero lo había. El hedor agrio y el espeso me picó en la nariz, y de inmediato comencé a respirar por la boca mientras el alguacil me empujaba hacia la sala. La puerta se cerró cuando entré y a continuación echaron la llave. Había un solo catre estrecho en las sombras, ocupado por un gran bulto bajo una manta deshilachada. El bulto se tomó su tiempo, pero por fin se agitó y se sentó, convirtiéndose en una mujer pequeña y regordeta, sin gorro y desalineada por el sueño, que me miró parpadeando como un lirón. Dijo, y se frotó los ojos con los puños como un niño pequeño. Lamento mucho molestarla, dije con cortesía. El corazón ya no me latía tan deprisa, aunque todavía temblaba y me faltaba el aliento. Apreté las manos contra la puerta para que no siguieran temblando. No es nada, respondió y bostezó de pronto como un hipopótamo, pestañeando y chasqueando los labios. Buscó en su bolsillo, extrajo un maltrecho par de lentes y se los puso con firmeza en la nariz. Tenía los ojos azules, muy ampliados por los lentes. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Claire Fraser, dije, observándola con los ojos entornados por si ella también se había enterado de mi supuesto crimen. El hematoma en el pecho derecho que había dejado la piedra que me habían arrojado seguía visible y comenzaba a amarillar cerca del borde de mis vestidos. «Oh», parpadeó, como si estuviera tratando de ubicarme, pero evidentemente no lo logró porque se encogió de hombros. «¿Tienes dinero?» «Un poco». Jem me había obligado a coger casi todo el dinero. Había una pequeña cantidad de monedas en el fondo de cada una de las bolsas que llevaba sujeta alrededor de la cintura y un par de pagarés metidos dentro del corsé. La mujer era bastante más baja que yo y parecía bastante fofa, con los pechos grandes y caídos, y varios michelines que aparecían en un vientre al que no sujetaba ningún corsé. Solo llevaba puesta una enagua, un vestido y un corsé colgaban de un clavo en la pared. Parecía inofensiva, y empecé a respirar con algo más de facilidad, comenzando a entender que me encontraba a salvo por el momento. La otra prisionera no hizo ningún movimiento ofensivo hacia mí, pero saltó de la cama y sus pies descalzos golpearon con suavidad en lo que en ese momento me di cuenta que era una capa entretejida de paja mohosa. «Bueno, llame a la vieja carroza y mande traer un poco de Holanda, pues adelante». «¿A la quién?». En lugar de responder, avanzó pesadamente hacia la puerta, la golpeó y empezó a gritar. «Señora Tolliver, señora Tolliver». La puerta se abrió casi de inmediato, dejando ver a una mujer alta y delgada, que parecía una cigüeña enfadada. «En serio, señora Ferguson», dijo, «deje ya de fastidiar. Solo he venido a presentarle mis respetos a la señora Fraser». Le dio la espalda a la señora Ferguson con una dignidad magistral e inclinó la cabeza unos centímetros en mi dirección. «Señora Fraser, soy la señora Tolliver». Tenía una fracción de segundo para decidir cómo reaccionar y escogí la actitud prudente, aunque mortificante, de una sumisión delicada, haciéndole una reverencia como si se tratara de una esposa del gobernador. «Señora Tolliver», murmuré, muy amable de su parte. Ella se retorció y aguzó la mirada, como un pájaro vigilando el recorrido oculto de un gusano en la hierba, pero a estas alturas yo no podía controlar mis facciones y ella se relajó al no detectar ningún rastro de sarcasmo. «De nada», dijo con una helada cortesía. «Yo me ocuparé de que no le falte nada y le explicaré
nuestras costumbres. Recibirá usted una comida al día, a menos que desee mandar a comprar más a la despensa pagando por su propio bolsillo. Claro, le traeré un cuenco para lavarse una vez al día. Usted deberá vaciar el orinal y... Oh, métete tus costumbres donde te quieran, Maisie, dijo la señora Ferguson. Ella tiene dinero. Tráenos unas botellas de ginebra. Sé buena. Luego, si es necesario, puedes explicarle cómo son las cosas. La señora Tolliver se tensó en un gesto de desaprobación, pero sus ojos volvieron a retorcerse hacia mí, brillantes bajo la débil luz de la lámpara de aceite. Arriesgué un gesto vacilante hacia mi bolsa y su labio inferior se frunció. Miró por encima de su hombro y se me acercó rápidamente. «Un chelín, entonces», susurró. Dejé caer la moneda en su palma, que desapareció de inmediato bajo su delantal. «Es tarde para la cena», anunció en su habitual tono de desaprobación, echándose hacia atrás. «Sin embargo, como acababa de llegar, haré una excepción y le traeré algo». «Muy amable de su parte», volví a decir. La puerta se cerró firmemente cuando ella salió, dejándonos sin luz ni aire, y la llave giró en la cerradura. Ese sonido me provocó una minúscula chispa de pánico y golpeé el suelo con fuerza. Me sentía como un pellejo desecado, llena hasta los ojos con la yesca del temor, la incertidumbre y la pérdida. No hacía falta más que una chispa para encender todo eso y hacerme arder hasta las cenizas. Y ni yo ni Jane podíamos darnos ese lujo. «¿Ella bebe?», pregunté, volviéndome hacia mi nueva compañera de cuarto, tratando de aparentar serenidad. «¿Conoces a alguien que no lo haga? Si se le da la oportunidad», preguntó la señora Ferguson en tono razonable. Se rascó las costillas. «Fraser, has dicho. Tú eres la que...» «En efecto», dije, en un tono bastante grosero. No deseo hablar de eso». Alzó las cejas, pero asintió con ecuanimidad. «Como quieras», dijo. «Eres buena con la baraja. ¿Lú o whisky?», pregunté recelosa. «¿Conoces un juego llamado Brad?» «No, no importa. Yo te lo enseño». Buscó bajo el colchón y extrajo un mazo de naipes bastante raído. Luego mezcló las cartas con pericia, agitándolas con delicadeza bajo su nariz mientras me sonreía. «No me digas», dije, «¿estás aquí por hacer trampas a las cartas?» «¿Trampas? ¿Yo? De ninguna manera», dijo. «Falsificación». Me eché a reír. Lo que me sorprendió bastante, todavía me sentía mareada, pero definitivamente la señora Ferguson estaba resultando ser una distracción muy bienvenida. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?», pregunté. Ella se rascó la cabeza, se dio cuenta de que no llevaba gorro y giró para coger uno de entre las arrugadas mantas. «Oh, un mes, más o menos». Mientras se colocaba el gorro harapiento, señaló con un gesto la jamba de la puerta. Me volví para mirar y vi que tenía docenas de muescas talladas, algunas viejas y oscuras, llenas de tierra, otras recientes, que dejaban entrever la madera amarilla. Ver esas marcas hizo que el estómago me diera un vuelco, pero respiré hondo y les di la espalda. ¿Ya te han juzgado? No, gracias a Dios. Maisie se ha contado que el tribunal está cerrado. Todos los jueces han huido. No han juzgado a nadie en los últimos 2 meses. Eso no era buena noticia. Evidentemente el pensamiento se reflejó en mi cara porque ella se inclinó hacia adelante y me palmeó el brazo en un gesto de compasión. Si estuviera en tus zapatos, yo no me apresuraría, querida. Si no te han juzgado, no pueden colgarte. Y si bien he conocido a algunos que dicen que tanto esperar los mataría, jamás he visto a nadie morir de eso. Pero sí los he visto morir en un extremo de la cuerda, un asunto muy desagradable. Hablaba casi sin darle importancia, pero su propia mano se elevó como una decisión propia y tocó la carne blanca y blanda de su cuello. Tragó saliva y el minúsculo bulto de su nuez de Adán subió y luego volvió a bajar. Yo también tragué saliva, con una desagradable sensación de algo que me apretaba mi propia garganta. «Pero soy inocente», declaré. «Claro que sí», dijo categóricamente.
Mantente en tus 13, querida. No dejes que te intimiden y te hagan admitir nada. No lo haré, le aseguré secamente. Uno de estos días es probable que venga una turba aquí, dijo, y colgarán al alguacil si no se entera antes. Tolliver no es muy querido. No entiendo por qué un tipo tan encantador como él. No estaba segura de cómo me sentía ante la perspectiva de que una turba invadiera la casa. Colgar al alguacil Tolliver estaría bien, si era solo eso, pero con el recuerdo de las muchedumbres hostiles en Salisbury y Hillsborough fresco en la mente, no estaba segura de que se limitaran al alguacil. Morir a manos de una turba no era preferiblemente el asesinato judicial más lento al que probablemente deberían enfrentarme, aunque suponía que siempre había posibilidad de escapar entre una masa de gente. ¿A dónde iría en ese caso?, me dije. Sin tener una buena respuesta para mi pregunta, le aparté al fondo de mi mente y volví mi atención a la señora Ferguson, que todavía tenía las cartas en la mano en un gesto invitador. De acuerdo, dije, pero no con dinero. Oh, no, me aseguró la señora Ferguson, de ninguna manera. Pero debemos apostar algo para que sea interesante. Juguemos con habichuelas, ¿de acuerdo? Dejó las cartas y buscando bajo la almohada extrajo una pequeña bolsa, de la que vertió un puñado de pequeñas judías blancas. Espléndido, dije, y cuando terminemos las plantaremos, ¿te parece? Y esperemos que brote un tallo gigantesco y atraviese el techo, así podernos escapar por el agujero. Estalló en carcajadas. Que Dios la oiga, querida, dijo. Yo reparto primero. ¿De acuerdo? El Brack parecía ser una variedad de póker, y si bien yo había convertido el tiempo suficiente con un ataúd para reconocer a una de sus clases, si la tenía delante, la señora Ferguson parecía jugar honestamente. Yo iba ganando 46 judías cuando regresó la señora Tolliver. La puerta se abrió sin ceremonia alguna y ella entró con un taburete de 3 patas y un pedazo de pan. Al parecer era tanto mi cena como su esposa para visitar la celda, puesto que me lo encajó con un fuente. Esto deberá durarle hasta mañana, señora Fraser. Gracias, dije con mansedumbre. Era fresco y parecía que lo habían untado deprisa, con grasa de tocino, a falta de manteca. Le di un mordisco sin vacilar, pues ya me había recuperado lo suficiente de la conmoción como para sentir hambre. La señora Tolliver, mirando por encima del hombro para asegurarse de que no hubiera moros en la costa, dejó el taburete en el suelo y extrajo una botella de su bolsillo, de cristal azul y llena de un líquido transparente. La señora Ferguson no dijo nada, sino que observó el proceso de una especie de atención analítica, como si estuviera comparando el comportamiento de la señora Tolliver con el de ocasiones anteriores. La señora Tolliver bajó la botella y la sujetó un momento, luego me la pasó y se sentó de golpe en el taburete, respirando con dificultad. Limpié el cuello de la botella con la manga de la manera más disimulada posible y luego bebí un sorbo simbólico. Era ginebra, sin duda aromatizada con enebro para ocultar su pobre calidad, pero con una poderosa graduación alcohólica. La señora Ferguson echó un largo trago cuando le llegó el turno y casi continuamos pasándonos la botella de mano en mano, intercambiando algunas palabras cordiales en el proceso. Una vez extinguida su sed inicial, la señora Tolliver se volvió casi afable, y sus modales helados se derritieron de manera perceptible. Aún así, esperé hasta que la botella estuviera casi vacía, antes de hacer la pregunta que más ocupaba mis pensamientos. Señora Tolliver, los hombres que me trajeron, por casualidad, ¿usted los oyó decir algo sobre mi marido? Ella se llevó una mano a la boca para disimular un eructo. ¿Algo? Sobre dónde se encuentra, añadí. No oí nada, dijo, pero supongo que se lo habrían contado a Tolly. La señora Ferguson le pasó la botella. Estábamos sentadas la una junto a la otra en la cama y casi se cayó al suelo en el proceso. Supongo que podrías preguntárselo, ¿verdad, Macy? Dijo. Una mirada de incomodidad cruzó por los ojos de la señora Tolliver. Oh, no, respondió. Él no me habla de esas cosas. No es asunto mío.
Intercambié una mirada con la señora Ferguson y ella meneó la cabeza ligeramente. Era mejor no insistir por el momento. Preocupada como estaba, me resultaba difícil abandonar el asunto, pero estaba claro que no había nada de que pudiera hacer. Reuní la escasa paciencia que me quedaba y, calculando otras botellas de ginebra, podría comprar antes de que se me acabara el dinero y que podría lograr con ellas. Aquella noche me quedé acostada en silencio, respirando el aire húmedo y cargado de la celda, con sus aromas a moho y orina. También podía oler a Sadie Ferguson a mi lado, un débil miasma de sudor rancio, con un fuerte perfume de ginebra. Traté de cerrar los ojos, pero cada vez que lo hacía sentía pequeñas oleadas de claustrofobia. Sentía que las sudorosas paredes de yeso se acercaban, y apreté los puños en la tela del colchón para contenerme de lanzarme sobre la puerta cerrada con llave. Tuve una desagradable visión de mí misma, golpeando y cuchilleando, con las uñas rotas y ensangrentadas por haberlas clavado en la inflexible madera, sin que nadie oyera mis gritos en la oscuridad y sin que nadie viniera jamás a rescatarme. Pensé que era una posibilidad bastante clara. La señora Ferguson me había contado más detalles sobre Tolliver, si una turba lo atacaba y lo sacaba a rastras de su casa, o si perdía los estribos y huía. Las probabilidades de que él o su esposa se acordasen de las prisioneras era remota. Una turba podía encontrarnos y matarnos en la locura del momento, o no encontrarnos y prender fuego a la casa. El almacén era de ladrillos de barro, pero la cocina era de madera, ardería como una antorcha sin dejar nada en pie, salvo aquella condenada pared de ladrillos. Respiré profundamente como pude. Sin prestar atención al olor, exhalé y cerré los ojos con resolución. Cada día tiene bastante con su propio mal. Ese era una de las expresiones favoritas de Frank y, en gran medida, un buen sentimiento. Depende un poco del día, ¿no? Pensé. Sí, dímelo tú. El pensamiento apareció allí, tan nítido que me pareció haberlo oído, o solo imaginado. Pero si lo hubiera imaginado, también había imaginado un tono de seca ironía y muy característico de Frank. La imaginación, o no, el pensamiento había logrado liberar mi mente de aquella preocupación obsesiva. Sentí una sensación de invitación o de una tentación quizás, el impulso de hablar con él, la necesidad de huir en una conversación, aunque solo fuera unilateral e imaginaria. No me niego a usarle de esa forma, pensé. No es correcto que solo piense en ti cuando necesito distracción, por tu propio bien. ¿Y nunca piensas en mí por mi propio bien? La pregunta flotó en la oscuridad de mis párpados. Podía ver su cara, con total claridad, sus arrugas curvadas, en un gesto de diversión, con una oscura ceja enarcada. Me sorprendí un poco. Había pasado tanto desde que había pensado en él con un poco de concentración que debería haber olvidado su aspecto exacto, mucho tiempo atrás, pero no. Supongo que entonces esa era la respuesta de tu pregunta. Pensé en silencio dirigiéndome a él. Buenas noches, Frank. Me volví de lado, de cara a la puerta. Estaba un poco más calma. Podía distinguir apenas la silueta de la puerta y verla disminuyó la sensación de que me habían enterrado viva. Volví a cerrar los ojos y traté de concentrarme en los procesos de mi propio cuerpo. Eso a veces ayudaba, trayéndome una sensación de calma. Escuchando el recorrido de la sangre por las venas, los borbotones subterráneos de los órganos, era bastante similar a estar sentada en el huerto, escuchando el zumbido de las abejas en las colmenas. Detuve ese pensamiento antes de que empezara, sintiendo que mi corazón daba un vuelco por el recuerdo, pero pensé con bastante velocidad en mi corazón, el órgano físico, sus cámaras y sus válvulas, pero lo que sentí fue dolor. Había sitios huecos en mi corazón. Jane, un hueco abierto y resonante, frío y profundo como la grieta de un glaciar. Bree, Jamie, Roger y Malva, como una herida diminuta y profunda, una úlcera que no se curaba. Hasta ese momento había conseguido no prestar atención a los susurros y a la pesada respiración de mi compañera, pero no pude prestar atención a la mano que me rozó la nuca. Se deslizó luego por mi pecho y descansó ligera rodeándome un seno.
Dejé de respirar. Después, muy lentamente exhalé, sin ninguna intención por mi parte. Mi seno se acomodó en su mano ahuecada. Sentí un roce en la espalda, un pulgar, que recorrió con delicadeza el surco de mi columna vertebral a través de mi enagua. Yo entendía la necesidad de consuelo humano, el ansia misma del roce, pero había algo en el roce de Sadie Ferguson que hablaba de algo más que el simple calor o la necesidad de compañía en la oscuridad. Aferré su mano, la apreté a mi pecho, le cerré los dedos con suavidad y la alejé con firmeza, apoyándola en su propio regazo. No, dije en voz baja. Ella titubeó, movió las caderas de un modo que su cuerpo se curvaba detrás de mí, con sus muslos cálidos y redondos contra los míos, ofreciéndome compañía y refugio. Nadie lo sabría, susurró, aún con esperanza. Podría hacerte olvidar, por un rato. Su mano acarició suavemente mi cadera, insinuante. No, dije con más firmeza, y me cambié de lugar, poniéndome boca arriba y lo más lejos posible. Lo lamento, pero no. Ella guardó silencio por instante. Luego soltó un pesado suspiro. Bueno, tal vez un poco más tarde. No. Los ruidos de la cocina habían cesado y la casa se sumió en el silencio. Pero no era el silencio de las montañas, esa cuna de ramas y vientos susurrantes y la vasta profundidad del cielo estrellado. Era el silencio de una ciudad, perturbado por el humo y el neblinoso y mortecino resplandor de los hogares y las velas. ¿Podría tan solo abrazarte? Me rogó con añoranza y sus dedos me rozaron la mejilla. Solo eso. No, repetí, pero busqué su mano y la cogí, y así nos quedamos dormidas, con las manos castas y firmemente entrelazadas entre nosotras. Nos despertó lo que al principio pensé que era un viento gimiendo en la chimenea, cuya parte trasera formaba un bulto en nuestro cubículo. Pero el gemido se hizo más fuerte y se convirtió en un grito salvaje. Luego se detuvo repentinamente. ¡Por todos los santos! Sadie Ferguson se sentó en la cama con los ojos bien abiertos y parpadeó. ¿Qué ha sido eso? Una mujer de parto, dije. Los gemidos se reanudaron. Y ya le falta muy poco. Me deslicé de la cama y sacudí los zapatos, expulsando a una pequeña cucaracha y un par de lepismas que se me habían refugiado en la parte delantera. Nos quedamos sentados durante casi una hora, escuchando los gemidos y los alaridos alternados. «No debería parar», dijo Sadie, tragando saliva y muy nerviosa. «¿El niño no debería haber nacido a esta altura?» «Tal vez», dije distraída. «Algunos bebés tardan más que otros». Tenía la oreja pegada a la puerta, tratando de descifrar qué ocurría al otro lado. La mujer, fuera quien fuese, estaba en la cocina, y a no más de 3 metros de mí. Cada tanto oía la voz de Maisie Tolliver, amortiguada y hablando en un tono dubitativo, pero la mayor parte del tiempo eran solo los jadeos rítmicos y los gemidos y los alaridos. Una hora más tarde, yo ya tenía los nervios destrozados. Sadie estaba en la cama apretando la almohada sobre su cabeza. «Ya es suficiente», pensé. Golpeé la puerta con el tacón de mi zapato y grité «Señora Tolliver», lo más fuerte que pude, para que me oyera por encima del ruido. Me oyó, y después de un momento la llave giró en la cerradura y una oleada de luz y aire entró en la celda. La luz del día me deslumbró, pero parpadeé y distinguí la silueta de una mujer a 4 patas, junto al hogar. Era negra, estaba bañada en sudor, y después de levantar la cabeza aulló como un lobo. La señora Tolliver se sobresaltó. «Permiso», dije, y le hice a un lado. Ella no hizo ningún movimiento para detenerme, y a pesar de su lado percibí una fuerte ráfaga de vapor de ginebra perfumada con enebro. La mujer negra estaba apoyada sobre los codos, jadeando con el trasero al aire. El vientre le colgaba como una guayaba madura, pálido en agua bañada de sudor que se pegaba a él. Hice preguntas directas antes del siguiente alarido y averigüé que aquel era su 4º hijo y que ella había estado con los labores de parto desde la noche anterior, cuando había roto aguas. La señora Tolliver aportó la información de que también era prisionera y esclava. Yo podría haberlo adivinado, por los verdugones que tenía en la espalda y en las nalgas. La señora Tolliver no
me era de gran utilidad allí, pero había logrado encontrar una pequeña pila de paños y un cuenco de agua, que usé para enjuagar el rostro sudoroso de la mujer. Sadie Ferguson asomó su nariz y sus gafas con cautela desde la puerta de la celda, pero volvió a entrar deprisa cuando estalló el alarido siguiente. Era un parto de nalgas, lo que explicaba la dificultad, y los siguientes 15 minutos pusieron de pelos de punta a todos los implicados. Pero finalmente conseguí traer al mundo a un bebé pequeñito, los pies por delante, viscoso, inmóvil y de un tono azulado de lo más sobrenatural. «¡Oh!», exclamó la señora Tolliver, desilusionada. «¡Está muerto!». «Bien», dijo la madre, con una voz ronca y profunda, y cerró los ojos. «Y una mierda», repliqué, y me apresuré a poner al bebé boca abajo y palmearle la espalda. Ningún movimiento. Acerqué la carita cerrada y cerosa a la mía. Le cubrí la nariz y la boca con mi propia boca y succioné con fuerza. Luego apreté la cabeza para escupir el moco y el fluido, con la cara pegajosa y un sabor metálico en la boca. Soplé con la delicadeza, hice una pausa sujetándolo, soplé y vi en sus ojos que sus ojos se abrían de un azul más profundo que el de su piel, vagamente interesados. Tomó aliento de una manera brusca, alarmante y entrecortada, y yo me eché a reír. El recuerdo de pesadilla de otro niño, una oscilación de vida apagándose en mi mano, se desvaneció. Este niño se encontraba bien, se había encendido y ardía como una vela, como una llama suave y clara. «¡Oh!», volvió a decir la señora Tolliver. Se inclinó hacia adelante para mirar y una enorme sonrisa le cruzó la cara. «¡Oh! ¡Oh!». El bebé empezó a llorar. Corté el cordón, cubrí al recién nacido con alguno de los paños y lo entregué a la señora Tolliver, esperando que no lo echara al fuego. Luego volví a mi atención a la madre, que estaba bebiendo con voracidad del cuenco, con el agua chorreándole por delante y empapando todavía más la enagua que ya estaba bastante mojada. Se recostó hacia atrás y me permitió atenderla, pero sin hablar, enfocando cada tanto los ojos en el bebé, con una mirada amarga y hostil. Oí unas pisadas que entraban a la casa y entonces apareció el alguacil, con aspecto de sorpresa. «¡Oh, Tolly!». La señora Tolliver, manchada con los fluidos propios del parto y apestando a ginebra, se volvió hacia él llena de felicidad, enseñándole el bebé. «Mira, Tolly, está vivo». El alguacil parecía muy desconcertado y sus cejas se arrugaron cuando miró a su esposa, pero entonces, al parecer, captó el aroma de su felicidad por encima del olor de ginebra. Se inclinó hacia adelante y tocó con delicadeza el pequeño bulto, mientras su adusto rostro se relajaba. «¡Qué bien!», Maisie dijo. «Hola, muchachito». En ese momento me vio de rodillas junto al hogar, tratando de limpiar con un paño lo que quedaba de agua. «La señora Fraser se ha ocupado del parto», explicó con entusiasmo la señora Tolliver. «Venía del revés, pero ella lo hizo salir con mucha habilidad y lo hizo respirar. Creíamos que estaba muerto, porque estaba tan quietecito, pero no. ¿No es maravilloso, Tolly?». «Maravilloso», repitió el alguacil en un tono un poco sombrío. Me miró con irritación, luego transfirió la mirada a la reciente madre, quien se la devolvió con una hosca indiferencia. Entonces me hizo ponerme en pie y, con una cortante reverencia, me indicó con un gesto que regresara a la celda y cerró la puerta. Solo en ese momento recordé que él era lo que él creía y que yo había hecho. Con razón, mi relación con un bebé recién nacido lo ponía un poco nervioso, supuse. Yo estaba mojada y sucia y parecía hacer un calor particularmente sofocante en la celda. De todas maneras, el milagro del nacimiento seguía resonando en mis sinapsis y me senté en la cama sin dejar de sonreír, con un paño mojado en la mano. Sadie estaba completamente con un respeto mezclado con una ligera repulsión. «Eso es lo más desagradable que he visto jamás», dijo. «Por todos los cielos, ¿siempre es así?». «Más o menos. ¿Nunca has visto nacer un niño? ¿No has visto o no has tenido hijos?». Ella negó vigorosamente e hizo la señal de los cuernos. Si alguna vez hubiese estado dispuesta a permitir que un hombre se me acercara, la idea de lo que acabo de ver me habría disuadido. «¿De veras?», dije, recordando tardíamente sus insinuaciones
de la noche anterior. ¿Y qué hay del señor Ferguson? Oh, era un cangrejo, mucho mayor que yo. Murió de pleuresía hace ya 5 años. Y totalmente ficticio, pensé. No había prestado atención a los sonidos de la cocina, pero en ese momento se produjo un fuerte estrépito y oí la voz del alguacil, lanzando maldiciones. No se oía al bebé ni a la señora Tolliver. «Está llevando a la zorra negra de vuelta a su celda», dijo Sadie, con una entonación tan hostil que la miré, asombrada. «¿No lo sabías?», añadió al ver mi sorpresa. «Ha matado a sus bebés. Pueden colgarla ahora, que ya ha parido a este». «Oh»,